En esta oportunidad nos visitan el doctor Gonzalo Soso y la doctora Valeria Berros. Ambos son abogados y doctores en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Y van a presentar el café Gobernar el riesgo ambiental, cómo deciden las sociedades contemporáneas en torno al riesgo. Antes de dejarlo con ellos, les voy a comentar además que hay unas hojas circulando por las mesas para que nos dejen sus mails. Así les podemos hacer llegar más información del ciclo de cafés. Les comento que el próximo café va a ser el 7 de agosto, donde trataremos la temática del acuario de Rosario, el proyecto del nuevo acuario de Rosario. Y además, en el marco de la inauguración de la Feria de Ciencias que organiza el Ministerio de Educación, vamos a estar presentando el lunes 5 de agosto a las 15 horas en la Escuela Sargento Cabral de acá de la ciudad de Santa Fe. El café científico que se hizo el año pasado, Bacterias versus Antibióticos, ¿quién ganará la batalla? Los dejo con los expositores y al final vamos a dejar abierto el espacio para hacer algunas preguntas. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es un gusto poder estar acá y compartir lo que venimos haciendo desde hace ya algunos años. La idea de este café ronda en torno al tema de cómo gobernar o cómo gestionar los riesgos ambientales. Y en ese sentido, nosotros hemos estado tratando de comenzar a construir algunas preguntas y algunas respuestas en relación a cómo se gobiernan estos riesgos, cómo se construye la aceptabilidad de estos riesgos, cómo socialmente se construyen estos riesgos ambientales. Y para eso hemos partido de una perspectiva que trata de integrar o de poner en diálogo el tema dentro del mundo de lo jurídico, es decir, el tema regulatorio y el tema institucional, así como también algunas herramientas que provienen de otros ámbitos, en este caso en particular de la sociología de los riesgos y de la sociología de las ciencias, porque nos interesaba ver particularmente de qué forma se ha comenzado a pensar la problemática del riesgo en el ámbito de las ciencias sociales y también de qué forma se ha comenzado también a interrogar el funcionamiento de la ciencia y de cómo se construye y de qué manera se construye conocimiento en un contexto en el cual están proliferando riesgos ambientales, o por lo menos se está comenzando a construir este problema de los riesgos ambientales. En ese sentido, para realizar este abordaje, lo que nosotros hicimos fue analizar algunos casos concretos, es decir, buscar un costado empírico para comenzar a ver cuáles son las preguntas que se plantean, así como también tratar de encontrar en el análisis de esos casos puntuales algunas lecciones que puedan ser tomadas para poder contestar algunas de las preguntas que nos planteamos. Es decir, por qué y cómo se aceptan los riesgos, cómo repensar el mundo de las regulaciones en relación a riesgos y el mundo de las instituciones que se hacen cargo del problema del gobierno de los riesgos ambientales. En ese sentido, entonces, pensamos en hacer una especie de división de la exposición en dos apartados. Un primer apartado donde vamos a tratar de presentar algunas situaciones de riesgos que estuvimos estudiando a lo largo de estos años en particular y que reflejan, a modo de ejemplo, algunas de las problemáticas con las que nos vinculamos cuando pensamos sobre el problema de los riesgos ambientales y relativos a la salud humana. Es decir, algo así como un análisis de los casos que estuvimos abordando, que estuvimos estudiando, para luego, a partir de esos casos, recuperar algunas de las preguntas o de las problemáticas que se plantean alrededor de ellos y tratar así de contestar esta pregunta que hoy nos convoca, que tiene que ver con cómo se gobiernan los riesgos ambientales en la actualidad. En ese sentido, y esto no es una enumeración taxativa, perdón, uno de los problemas con los que nos encontramos dentro de este tema de los riesgos tiene que ver con las radiaciones no ionizantes. En este caso en particular nos encontramos con una serie de agentes que emiten radiaciones, denominadas radiaciones no ionizantes, y que han sido bastante tematizados en el ámbito jurídico, en particular a través de la judicialización de varios casos que tienen que ver con antenas de telefonía celular y con estaciones transformadoras de energía eléctrica. Esas dos hipótesis, si bien no se trata de los únicos agentes que emiten radiaciones no ionizantes, sí es cierto que se trata de problemas que han sido construidos como riesgos y que en ciertos casos han sido también judicializados. Esto se ve en buena medida en los diferentes procesos de movilización que se encuentran en torno a estos agentes que son considerados como contaminantes. En ese sentido, y algo
también bastante parecido, podríamos pensar, pasa respecto de la cuestión de los agrotóxicos. En relación, ahí se borró una foto, no sé qué está pasando. En relación a la problemática de los agrotóxicos, se plantea también una situación bastante similar, en el sentido de que nos encontramos ante procesos de movilización que se han construido y que se comienzan a articular a manera de generación de redes, por ejemplo la red de Paren de Fumigar, que luego se transformó en Paren de Fumigarnos. Nos encontramos con diferentes colectivos que comienzan a alertar acerca de las consecuencias dañosas que tiene para la salud y para el ambiente la exposición a agrotóxicos. Tanto el tema de los agrotóxicos como el de las radiaciones no ionizantes tienen una especie de vector común o de hilo común, que es la cuestión del funcionamiento de la ciencia, es decir, de cómo se conocen estos riesgos. ¿Por qué? Porque lo que se advierte en ambos casos es que nos encontramos, en primer lugar, con una ciencia que no es homogénea dentro del acervo de conocimientos científicos que existen en relación con estos temas, tanto sobre radiaciones como sobre agrotóxicos. Existen diferentes posturas al interior del sistema científico, que es el sistema institucionalizado para producir conocimientos, y en paralelo a ello nos encontramos también con otros canales de producción de saberes. Por ejemplo, en el caso de agrotóxicos ha sido muy importante, y de hecho han sido quienes, junto con las personas afectadas, han sido o han operado a manera de lanzadores o emisores de alerta, los profesionales de la salud, muchos de quienes han contribuido en buena medida a dar cuenta de cuáles son las problemáticas que aparecen en relación tanto a nivel salud como a nivel ambiente, en términos de alteración de la biodiversidad particularmente. Y junto con los profesionales de la salud también aparece otro colectivo que también produce conocimientos y que lo va realizando a manera de ejercicios de epidemiología popular. Es decir, son los propios afectados los que intentan construir respuestas en relación a lo que sucede sobre sus propios cuerpos. Estos ejercicios de epidemiología popular, acá traje algunos son bastante conocidos. Este es uno que se conoce como Mapa de la Muerte y que fue realizado por una vecina de la localidad de Espeleta alrededor de una estación transformadora de energía eléctrica. Este fue un caso muy conocido dentro del ámbito del derecho y en particular del derecho ambiental, porque ha sido uno de los primeros casos a donde se aplicó el principio de precaución, que es un principio para decidir en relación a riesgos controvertidos científicamente, sobre los cuales se carece de conocimiento acabado. Y de la misma manera aparece este otro mapa que tiene que ver con la otra hipótesis que estuvimos mencionando recién, que son los agrotóxicos. Este mapa fue realizado por las madres del barrio Ituzaingó, en la localidad de Córdoba, donde el tema de los agrotóxicos y el tema de la resistencia y la movilización en relación a agrotóxicos ha sido bastante central. Es decir, que entonces nos encontramos con una especie de esquema en el cual tenemos, por un lado, la producción de conocimiento científico que está segmentada, que está controvertida, y esto ha sido planteado o ha sido etiquetado, podríamos decir, o denominado por un autor que se llama Bruno Latour como parlamento científico, que es una linda manera de pensar, una buena metáfora para pensar cómo estaría funcionando la ciencia en la actualidad. Y por el otro lado nos encontramos con otras formas de producción de conocimiento que tienen que ver con diferentes canales que circulan por fuera de esos canales institucionales para producir saberes y que hoy en día también son considerados valiosos y han sido tematizados fundamentalmente dentro del ámbito de los estudios sociales de la ciencia a modo, como les comentaba antes, de ejercicios de epidemiología popular. Ahora bien, este desconocimiento en relación a ciertas hipótesis, estos desconocimientos en relación a algunas hipótesis también aparecen o tienen su lugar dentro de la problemática de los organismos genéticamente modificados. De hecho, Gonzalo ha trabajado mucho con este tema de los OGM a partir de la mirada que está en el cruce o en la intersección entre el derecho de los consumidores y el derecho ambiental. Dentro del derecho de los consumidores nos encontramos con un deber de información y allí aparece una pregunta que tiene que ver con quién es responsable por los riesgos del desarrollo, que podría ser una de las preguntas que permita pensar
el tema de los OGM y de la liberación en el medio de estos organismos genéticamente modificados. En este caso particular, que también ha sido judicializado, a través de la problematización de la idea de información, es decir, en qué medida se puede o no dar lugar a ese derecho a la información del cual son titulares los consumidores y del cual existe un deber de información también. Por otra parte, y en este caso también, aparece todo este tipo de reflexiones en relación al conocimiento científico y a cómo el mismo no puede dar acabadas respuestas en relación a estos problemas. Es decir, nos encontramos con hipótesis a donde, si bien no tenemos claridad con respecto a las consecuencias que se pueden tener sobre el ambiente y la salud, lo cierto es que hay una disputa en relación a eso y lo cierto también es que hay que tomar decisiones. Y para tomar esas decisiones tenemos que poder construir una institucionalidad adecuada para esa toma de decisiones y también una regulación adecuada, que es lo que hoy en día estaría en cierta forma fallando, según lo que pudimos analizar de los casos que estuvimos trabajando. Y ya luego nos encontramos también con otro tipo de problemáticas vinculadas a riesgos que ponen de relieve nuevamente la cuestión de la vinculación centro-periferia, podríamos decir, y que tiene que ver con la globalización de los riesgos ambientales, o cómo los países centrales, a partir de diferentes estrategias discursivas, lo que terminan haciendo es exportando contaminación. En el caso de Argentina, esto se advierte bastante claramente en la problemática de las papeleras, problemática que, junto con otra de las problemáticas que ha sido bastante medular y que fueron casi en paralelo, que es esta, la de Riachuelo, la de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ha sido estudiada a modo de surgimiento de la problemática ambiental en Argentina. Es decir, la problemática ambiental en Argentina comienza a tener mayor énfasis a partir de la articulación de estos dos grandes problemas. Aquí el problema con el que nos encontramos en Riachuelo tiene que ver con otro tema bastante importante en la cuestión de la gestión de riesgos que hace a las contaminaciones que son estructurales. El caso de la cuenca Matanza-Riachuelo ha sido también judicializado y esto tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acá nos encontramos con una especie de problema que aparece entre la herramienta que permitió esa judicialización, que es una acción por daños y perjuicios, y una hipótesis de contaminación estructural que deviene de hace muchísimo tiempo y respecto de la cual se plantean toda una serie de rigideces al momento de hacer funcionar esa acción por daños y perjuicios que viene fuertemente inspirada en un derecho moderno y en un derecho más bien de índole individual. Acá nos encontramos con otro desafío que hace a otra de las cuestiones que tiene que ver con los riesgos, que es su costado colectivo. Dentro de todas estas hipótesis que estuvimos trabajando hasta recién, y ahora ya lo vamos a dejar a Gonzalo, nos encontramos con que se trata de cuestiones de riesgos de hipótesis colectivas, de riesgos colectivos. No se trata de riesgos individuales. Por lo tanto, el desafío que se abre no solamente tiene que ver con cómo decidimos en torno a riesgos, sino también con cómo decidimos entre todos en torno a riesgos y de qué manera se pueden construir, que esa es un poco la preocupación que nosotros tenemos, de qué manera se pueden construir esos canales, si los llevamos al plano más bien jurídico, ¿no? De qué manera pueden construirse esos canales o dar institucionalidad a esos canales para tomar decisiones colectivas sobre riesgos colectivos, a la vez que tratar de reformar las regulaciones que se encuentran obsoletas en gran medida para trabajar con este tipo de hipótesis. Así que, bueno, ahora los dejo con Gonzalo, que va a terminar de comentar cuáles son las ideas que hemos podido construir en relación a este tema. Ahí está. Dale. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bueno, un poco voy a tratar de redondear algunos de los aspectos que muy bien ha mostrado Valeria. Bueno, como decía Valeria, nosotros hace mucho tiempo que trabajamos distintos casos vinculados al gobierno y a la gestión del riesgo. El objetivo general que nosotros nos planteamos y que queremos compartir con ustedes, porque creemos que es una verdadera problemática social, es cómo, decía Valeria al final, cómo logramos
como sociedad, organizarnos para gestionar los riesgos, en particular los riesgos ambientales, que siempre tienen un costado muy... que están muy vinculados a las cuestiones de salud humana. Entonces es difícil aislarlos como problemas ambientales propiamente dichos, lo cual también nos hace pensar un poquito, es una línea de trabajo, digamos, nueva, sobre si esta diferencia entre riesgos vinculados a la salud humana y riesgos ambientales vale la pena o no es, que es más importante pensarlos conjuntamente. Bueno, evidentemente este tipo de conflictos, nosotros hacemos un estudio que intenta ser de base empírica, ¿no? Por eso tratamos de ver los casos y tomar experiencias a partir de los casos, ¿no? Si ustedes miran estos conflictos y los repasan un poco mentalmente por lo que todos conocemos a partir de lo que hemos leído o hemos escuchado, todos esos conflictos muestran que es una preocupación social la cuestión del riesgo. ¿Por qué el riesgo se ha transformado en una cuestión social central? Quizás es la primera pregunta que nosotros tenemos que enfrentar. La verdad es que se han ensayado y se ensayan continuamente muchísimas respuestas al respecto de por qué el riesgo tiene una tamaña centralidad en las sociedades contemporáneas. Sin duda que hay una nueva categoría de riesgos que han aparecido en los últimos 30 años y que han originado distintos de estos conflictos, algunas crisis, y es verdad que son problemas realmente nuevos que no conocíamos. Que son nuevos porque no conocíamos la temática o que son nuevos porque tienen una dimensión que no habíamos calculado, porque tienen una capacidad de destrucción que tampoco habíamos tenido en cuenta hasta ahora. O sea, hay distintas razones por las cuales estos riesgos son nuevos riesgos. Califican varios de estos casos, si no todos, dentro de ese grupo. Pero también es verdad que las sociedades contemporáneas han visto resurgir riesgos que creían solucionados, ¿no? Son los riesgos modernos, los riesgos sociales, de estar enfermo, de perder el trabajo. Esos riesgos han resurgido contemporáneamente, producto de un proceso de descolectivización. La respuesta que habíamos encontrado para trabajar esos riesgos en el siglo XX era la construcción de ciertos colectivos sociales de protección, como los sindicatos, las obras sociales, y hoy esos colectivos que habíamos elaborado y habíamos edificado en el siglo XX están en un proceso de cuestionamiento muy profundo, y entonces nosotros nos volvemos a encontrar de alguna manera solos frente a esas situaciones sociales y esas situaciones de la vida que habíamos creído que estaban ya resueltas por nuestra integración en ciertos colectivos sociales. Además de eso, contemporáneamente hay una nueva idea de la catástrofe, del desastre, que comienza a acompañarnos continuamente. Hay una literatura bastante importante ya, en volumen, y que trata esta cuestión de las nuevas catástrofes y la proliferación de las catástrofes y el cuestionamiento acerca de por qué proliferan hoy en las sociedades contemporáneas estas catástrofes. Volver a poner en tela de juicio el origen de la catástrofe y la participación o no de los riesgos científicos tecnológicos en la base de producción de esas catástrofes. Y como respuesta a ese nuevo catastrofismo, el principio de precaución como la única alternativa válida hoy para pensarlo.
este nuevo contexto, ¿no?, de colectivos sociales descolectivizados que vuelven a sufrir los riesgos modernos del siglo XX, los riesgos sociales, los nuevos riesgos científico-tecnológicos y la nueva mirada de las catástrofes, bueno, es lo que está colocando en la escena de las sociedades contemporáneas con un nivel de centralidad que no tenía al riesgo. Al riesgo y a la incertidumbre, porque en verdad la idea de riesgo es un intento de racionalización que intenta dar una respuesta a toda esa problemática que acabo de describir y para decirlo con justeza no lo puede hacer. Hay una cantidad de estos conflictos originados en una cantidad de esos riesgos que mencioné que no pueden ser tratados bajo la lógica del riesgo y que el mejor título que les cabe es el de la incertidumbre. Bueno, por esos motivos y otros que sería muy y podemos charlar, ¿no?, que sería muy largo listar aquí, en las sociedades contemporáneas el riesgo se ha transformado en una cuestión social central. Y nuestros mecanismos de gobierno, nuestro dispositivo de gobierno, es también un dispositivo que al proliferar los riesgos y liberarse de esta manera y amenazarnos de la manera en que nos amenazan, y estar descontrolados de la manera en que están descontrolados, entra en cuestión. Se entra en cuestión nuestro mecanismo, de nuestro dispositivo para gestionar esa problemática. Detrás de todos estos conflictos que mencionaba Valeria, subyace el cuestionamiento a ese dispositivo moderno de gestión y de gobierno del riesgo. Y es un cuestionamiento a las propias bases de las sociedades modernas. Por eso es tan problemático también, y es tan problemática la salida y la respuesta a ese cuestionamiento. Cuando nosotros decimos que está cuestionado el dispositivo moderno de gobierno del riesgo, lo que estamos diciendo es que está cuestionado el Estado, que tiene un rol central en la gestión de los riesgos ambientales y para la salud humana, que está hipercuestionada la ciencia, el dispositivo científico como un mecanismo de respuesta racional, de intento de racionalización de las respuestas a los riesgos. Está hipercuestionada la política. Nadie cree en la política y uno de los motivos del desencanto de la política es la falta de respuesta frente a los conflictos y las crisis originadas en los riesgos. O sea, de alguna manera las sociedades modernas achacan a la política estar indefensa frente al riesgo. O sea, hay una falta de respuesta del sistema político, esa falta de respuesta del Estado como institucionalidad, como aparato que gestiona, falta de respuesta de los gobernantes como sujetos que son elegidos para eso, falta de respuesta de la ciencia como mecanismo de racionalización y falta de respuesta del campo legal. Hay hay un enamoramiento de la ley. Nosotros siempre decimos que todos, menos los propios juristas, pero todo el resto, tiene demasiadas esperanzas siempre puestas en el campo legal. La política, la ciencia, todos confían de alguna manera en que, va a venir la ley a poner una última respuesta ahí donde los otros no pueden ponerla. Y nosotros que estamos dentro del campo legal sabemos perfectamente que eso no es así, que nunca fue así y que menos hoy. Entonces, nosotros somos los primeros desencantados, los que trabajamos en el campo legal, los primeros desencantados con la potencialidad del campo legal para dar algún tipo de respuesta frente al riesgo. Así que depositar la última confianza en la ley o la última en el legislador o la última confianza, la última esperanza en el juez es una sobrecarga sobre el sistema legal, que el mismo sistema legal no está capacitado, no está en condiciones de dar una respuesta. O sea que el cuestionamiento al dispositivo
es un cuestionamiento tremendamente profundo, es un cuestionamiento al Estado como aparato y espacio de toma de decisiones, a la ciencia, al sistema de producción de conocimiento, al derecho y a la política, a las bases de la modernidad, a la base de la toma de decisiones en la modernidad. La modernidad organizó ese sistema de toma de decisiones. Un sistema de toma de decisiones es un sistema que está basado en una alianza entre derecho, ciencia y política. Y el cuestionamiento que estos conflictos plantean o ponen en evidencia es un cuestionamiento a esa alianza, que es la única alianza que nosotros conocemos. Las sociedades modernas al mismo tiempo no conocen otra alianza posible, no conocen otro dispositivo posible. Esos conflictos muestran que el momento en el que estamos es el momento en el cual lo que hay es una reflexión crítica sobre ese dispositivo. Es un momento de contestación, ¿no? De crítica y de reclamo hacia ese dispositivo. Podría decir, las sociedades contemporáneas están montando un reclamo más o menos sistemático que se trasluce en esta red de conflictos hacia ese dispositivo moderno de toma de decisiones y en particular de toma de decisiones sobre la gestión del riesgo. Entonces la primera idea que hay que tener claro es que hay un cuestionamiento, hay una idea de contestación respecto de ese dispositivo. Están contestados o criticados o puestos en la mira los actores del dispositivo. ¿Qué es poner en la mira a los actores? Y bueno, es poner en la mira y criticar a los científicos, al sistema científico. La ciencia tiene que saber que está siendo criticada, socialmente criticada, y está siendo socialmente observada. Eso es así. Hay un cuestionamiento hacia la democracia, o sea, hacia los procedimientos que la política institucionalizada, o sea, la democracia representativa, utiliza para poder tomar decisiones respecto de este tipo de riesgos y de este tipo de conflictos. Entonces, la política también tiene que saber que como institución y como espacio de toma de decisiones está siendo sometida a la crítica. Hay una crítica muy fuerte a cada uno de estos actores sociales que están tratando de tomar decisiones. Hay una crítica muy fuerte hacia los juristas, parte de la crítica hacia los legisladores y hacia los jueces está vinculada con la falta de respuesta frente a este tipo de conflictos. Por eso hay una tendencia un poco complicada, que es demasiada potencia puesta para judicializar o llevar a la arena legal este tipo de conflictos y al mismo tiempo un cuestionamiento muy fuerte a esos sujetos a los cuales uno está yendo a que tomen la última decisión. O sea, hay un cuestionamiento hacia los sujetos. Hay un cuestionamiento a los instrumentos de toma de decisión, o sea, a los conceptos que se utilizan normalmente por parte de esos actores para tomar las decisiones. Si uno mira la filigrana más fina de estos conflictos, se va a encontrar con una crítica muy fuerte hacia conceptos que tenemos absolutamente aprendidos. Por ejemplo, hay una crítica muy fuerte hacia las evaluaciones previas, hacia las autorizaciones previas. Están mal hechos los procedimientos anteriores, están manipulados los procedimientos anteriores. La validez de la base científica de la autorización administrativa ha cambiado y no correspondería darla. El test del riesgo y la utilidad es un test que es fácilmente manipulable, es fácilmente manejable, se lo puede manejar para obtener una autorización, ¿no? O sea, hay un cuestionamiento hacia ese tipo de conceptos, hacia el concepto de aceptabilidad del riesgo.
cuando la ciencia dice, bueno, este riesgo es un riesgo socialmente aceptable o este riesgo no es un riesgo socialmente aceptable, hacia cómo se construye la idea de aceptabilidad social del riesgo. O sea, está criticado el dispositivo de conceptos que utilizan esos actores. Los actores dicen, este riesgo es un riesgo que puede circular socialmente porque ha obtenido una autorización administrativa previa, porque ha sobrepasado el test del riesgo y la utilidad, porque se trata de un riesgo socialmente aceptable, porque supera los mínimos de tolerancia, que es otro concepto cuestionado. Todos esos conceptos entran, ¿no?, en una arena donde son puestos en duda. Estos conflictos se especializan en poner en duda ese tipo de conceptos que son forjados en el campo científico, en el campo del Estado y la toma de decisiones en torno a esos riesgos, y están siendo cuestionados. Están cuestionados los procedimientos, o sea, los actores, los conceptos y los procedimientos. Nadie confía en una prueba pericial, o sea, en una prueba, no la pericial judicial, la prueba, el dictamen científico que precede a la toma de decisiones. Nadie confía en eso. No se cuestiona la independencia de esos expertos, se cuestiona la excelencia de esos expertos, se cuestiona, bueno, muchas cosas. Se cuestiona al procedimiento administrativo, ¿no?, en general, donde se autoriza un producto elaborado o se da una autorización para que una actividad pueda ser desarrollada socialmente porque no perjudica el medio ambiente. ¿Por qué se cuestiona el procedimiento? Porque se cuestiona que los funcionarios no tienen argumentos propios. Los funcionarios cortan y pegan los argumentos del campo científico que vienen de ser cuestionados. No hay razones propias de la política. No hay una política basada en principios valorativos propios que pueda distanciarse del expertise científico, ponerlo en duda y en todo caso decidir de otra manera. Jamás ocurre. En general la política sigue la decisión científica ciega. O sea, no tiene un margen de maniobra, un margen de cuestionamiento de esa decisión científica. Son criticados los procedimientos porque no entran los ciudadanos, tema clásico de la sociología de la ciencia. ¿Dónde están los ciudadanos? No son escuchados los ciudadanos, los profanos. O sea, los profanos no son escuchados. Si tienen una representación, una idea sobre el riesgo, una biografía sobre el riesgo, esa idea, esa biografía está en la ruta, está cortando el puente, pero no forma parte de la toma de decisiones. Está en otro lugar. No ingresa al campo de la decisión. Está fuera del procedimiento. Y por lo tanto, hay un cuestionamiento al procedimiento porque el procedimiento es impermeable. Es impermeable a esto, al debate público, es impermeable al estado de la cuestión, ¿no?, en el debate público, en el debate social, y está como cerrada, ¿no?, entre los políticos, los expertos y los abogados. Se toma ahí la decisión y no está abierta a instancias de participación ciudadana. Está cuestionado por eso mismo el procedimiento legislativo, que además se muestra muy permeable, todos lo saben, a los lobbies. Es muy poroso al lobby el proceso legislativo. Es bastante fácil hacer lobbying en el campo legislativo, pero por el contrario, la ciudadanía queda fuera de ese espacio de toma de decisiones. O sea, entran muy fácil los interesados y no entra muy fácilmente la ciudadanía. El proceso judicial también. Incluso cuando una ONG presenta una acción judicial, monopoliza la decisión en torno a ese problema. ¿Por qué? Porque por las características de los procedimientos de decisión judicial, esos procedimientos están cerrados a esos sujetos. Y aunque sea el mejor representante, la ciudadanía no puede entrar y no puede opinar.
y otros actores interesados tampoco. O sea, hay como una competencia entre las mismas ONGs, entre el mismo tercer sector. Porque entrar con un conflicto es monopolizar el conflicto y obtener la etiqueta de haber defendido el conflicto o de haber defendido la causa ambiental dentro de ese conflicto. Pero al mismo tiempo, otras voces de otras ONGs, de otros ciudadanos, no son escuchadas. Entonces hay una crítica al proceso administrativo, al procedimiento administrativo, hay una crítica al procedimiento judicial, hay una crítica al procedimiento pericial, hay una crítica a los procedimientos que permiten las tomas de decisiones en torno a riesgos. O sea, la situación es grave. Están cuestionados los actores, está cuestionada la base conceptual o los instrumentos, están cuestionados los procedimientos, no hay nada en pie. Yo creo que esa es un poco la fase en la que estamos, la fase de la contestación, ¿no? La fase de la reflexión, de la reflexión crítica. Hay como una idea instalada de un desgobierno del riesgo. Un desgobierno porque ese dispositivo moderno no resiste la crítica social. Ahora, como decía Valeria, la preocupación nuestra, y un poco la reflexión que queríamos traer acá, es por la institucionalidad. Bien de abogado, nosotros pensamos en términos institucionales. O sea, para nosotros el problema del riesgo y del desgobierno del riesgo es en realidad el problema por la reconstrucción de un dispositivo institucional para decidir en torno a esos riesgos. La pregunta es cómo las sociedades contemporáneas nos podemos poner de acuerdo, en qué nos podemos poner de acuerdo para reformar, para reformular las instituciones de gobierno del riesgo. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer el derecho por la reconstrucción de los mecanismos de gestión del riesgo? Esa es un poco la pregunta central. Bueno, evidentemente la primera cosa que hay que decir es que no es una tarea que le quepa absolutamente al campo legal y a los gestores de campo legal y a los actores de campo legal. Si eso no viene de la mano de una transformación cultural, es absolutamente imposible llevar adelante cualquier tipo de agenda de reformas y reinstitucionalizar un mecanismo, un dispositivo de gestión de riesgo que nos conforme más. Nunca nos va a conformar totalmente, pues las sociedades nunca están tranquilas, pero podemos estar un poco mejor. El cambio cultural a mí me parece que pasa por dos vías o por dos grandes temas. El primero es por reconocer al otro. Por suerte o desgracia, uno participa de distintas mesas en las cuales se discuten este tipo de temas, pero con el caso sobre la mesa, o sea, con temas puntuales. Y lo que yo observo es un poco lo que, y observamos todos nosotros, lo que dicen muchas veces los textos de filosofía o sociología de la ciencia hoy. Que, por ejemplo, los actores de sistemas científicos suelen no reconocer fácilmente la opinión de los profanos, la opinión ciudadana. Eso es una tendencia que quizás deberíamos empezar a cambiar. Hay que mirar, hay que ver al otro, reconocerlo como un sujeto. Y yo creo que la situación en ese punto es bastante, está llegando a un punto de inflexión, es de cierta manera irreversible. Yo diría que o el campo científico reconoce al otro, o el otro va a espejar el campo científico. Eso es irremediablemente así. El mapa de la muerte de Speleta es un intento de epidemiología popular que lo que hace es espejar lo que no hace el sistema científico o lo que le parece a la ciudadanía que el sistema científico no hace de manera satisfactoria. Lo hacen ellos mismos. Hay que reconocer que
van a proliferar los contraexpertos. Hay que entender ese fenómeno. Entonces, después tampoco vale ir a decir, bueno, esos contraexpertos son personas que, bueno, yo, dan opiniones, pero es muy complicado. Si uno no reconoce la visión del otro, y bueno, eso va a terminar en una duplicación de expertices, en una triplicación de expertices, se van a cuadriplicar los expertices, van a aparecer expertos por fuera del sistema científico. Dentro del sistema científico están las garantías del sistema científico. Y eso es innegablemente así, que son las garantías institucionales. Entonces es importante que el sistema científico reconozca a los otros y los incluya en la toma de decisiones como una estrategia hasta de